¿Te has detenido a pensar alguna vez en la audacia de Jesús? Cristo no fue un hombre común, ni un líder más de la historia. Fue alguien que se atrevió a desafiar normas, derribar prejuicios y enfrentar el poder con una verdad que resonaría por siglos. Desde abrazar a los marginados hasta declarar que Él era el Hijo de Dios, cada acción de Jesús fue un acto de osadía. ¿Pero qué significa realmente ser tan valiente? ¿Qué podemos aprender de esa valentía que transforma vidas? En este video exploraremos y reflexionaremos sobre la figura de Cristo desde una perspectiva que quizás nunca más habías considerado. Prepárate para cuestionarte y redescubrir el impacto de su mensaje en nuestro tiempo. ¿Te atreves a mirar más allá? ¿Por qué los evangelios son verdad? ¿Por qué podemos fiarnos de los evangelios? ¿Por qué el que no crea en el evangelio no tiene derecho a saber nada de historia? Dice el crítico inglés Strutter, los evangelios ocupan la posición más privilegiada de todos los libros de su tiempo. De ningún libro de aquel tiempo hay tal cantidad de manuscritos ni tal calidad de manuscritos. Por lo tanto, el que no crea en el evangelio no tiene derecho a saber nada de historia. ¿Con qué derecho se va a fiar de la guerra de las Galias de Julio César o de la Anábasis de Jenofonte y no se va a fiar de los evangelios? Si los documentos que tenemos de la guerra de las Galias de Julio César y de la Anábasis de Jenofonte son muy inferiores a los documentos que tenemos de los evangelios. Por lo tanto, o creo en el evangelio o no sé quién fue Julio César, ni Alejandro Magno, ni Ciro, ni Darío, ni Artajerjes. No sé, no puedo saber, no tengo derecho a saber. Y si sé quién fue Artajerjes, y Darío, y Ciro, y Alejandro Magno, y Julio César, si yo conozco estos personajes de la historia, no tengo más remedio que aceptar el evangelio, porque los documentos que tenemos de los evangelios superan con mucho a todos los documentos que tenemos de los otros libros de aquel tiempo. Por lo tanto, creo en el evangelio. Sé que lo que dice es verdad y por eso me fío del evangelio. ¿Y qué dicen los evangelios? Dos cosas dicen muchas cosas. Yo me fijo ahora mismo en dos para el tema que estoy tratando. Dos cosas. Cristo afirmó que Él era Dios. Y segundo, demostró con sus obras que era verdad lo que decía. Cristo afirmó que Él era Dios. Lo dijo muchas veces. Yo no soy de este mundo. El Padre y yo somos una misma cosa. Quien me ve a mí ve al Padre. Cristo afirmó muchas veces que Él era Dios. Ahora, el momento más importante que se jugó la vida fue ante Caifás. Ante Caifás. Porque ningún hombre de la historia ha afirmado que es Dios. Ningún hombre de la historia más que Cristo. Fue una osadía. Decir que Él era Dios era una osadía. Nadie en la historia lo ha dicho. Ha habido hombres fundadores de religiones con una moralidad más o menos ejemplarizante. Hombre, Buda fundó una religión, pero Buda no pretendía ser Dios. Mahoma fundó una religión, pero Mahoma no pretendía ser Dios. El único hombre de la historia que ha tenido la osadía de afirmar que era Dios, Jesús de Nazaret, y jugándose la vida, porque tomándose unas copas en una barra, cualquiera se tira un farol más o menos intrascendente. Pero cuando uno está ante un tribunal que lo está juzgando para condenarlo a muerte, nadie dice una tontería. Cuando uno se juega la vida, piensa muy bien lo que dice. Y cuando Cristo está allí está maniatado delante del Sanedrín, que lo está juzgando, y cuando a Caifás le fallan aquellos falsos testigos amañados que él se había preparado, y cuando ya Caifás
no tiene con qué atacar a Cristo, se encara con Cristo y le dice, ¿es verdad que tú eres el Hijo de Dios? Contesta Cristo, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Es un modo de hablar, es un modo de afirmar. En español decimos también, hombre, es verdad, sí señor, tú lo has dicho, así es como tú dices, tú lo has dicho. Cuando Cristo le dice a Caifás, tú lo has dicho, es una afirmación que confirma lo que él había dicho. Así es como tú dices, tú lo has dicho, sí señor, es verdad, tú lo has dicho. Es un modo de hablar castellano que confirma la afirmación. Cuando Caifás le dice, dinos de una vez, ¿es verdad que eres el Hijo de Dios? Contesta Cristo, tú lo has dicho. Es decir, así es como tú dices, yo soy Dios. Y Caifás entiende que Cristo se las da de Dios. Por eso se rasga las vestiduras en señal de escándalo y dice, ha blasfemado, reo es de muerte. La blasfemia se castigaba con la pena de muerte. Y Cristo no fue blasfemia porque era verdad. Pero si no hubiera sido verdad, que Cristo se las da de Dios sin serlo, eso sería una blasfemia. Y como Caifás no creía que él era Dios, cuando Cristo afirma que él es Dios, ha blasfemado, reo es de muerte. Y Cristo va a la cruz por afirmar que él es Dios. Esta afirmación de Cristo le gana la condena a muerte. Por eso digo, cuando en una circunstancia tan seria como es ser juzgado delante del Sanedrín, que están deseando condenarlo a muerte, y él sabe que si afirma su divinidad va a ir a la cruz, Cristo se juega la vida por decir la verdad. Yo soy Dios. Lo había dicho otras veces, pero cuando lo decía, pues en el monte, delante de la multitud, en circunstancias menos comprometedoras. Pero este caso, donde se juega la vida y sin embargo afirma su unidad, es el caso más importante donde Cristo afirma que Él es Dios. Pero Cristo no solo afirmó que es Dios, sino demuestra con sus obras la verdad de lo que dice. Ya en otras ocasiones, Cristo había dicho, si no queréis mis palabras, creed mis obras. Cristo confirma la verdad de sus palabras con las obras que hizo. Si no queréis mis palabras, creed mis obras. ¿Y cuáles son esas obras de Cristo que confirman sus palabras? ¿Cuáles son sus obras? Los milagros. El milagro es el sello de Dios. El milagro es la firma de Dios, porque solo Dios puede hacer milagros. Solo Dios. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un rompimiento de las leyes de la naturaleza. El hombre no puede romper las leyes de la naturaleza. El hombre estudia la naturaleza, deduce las leyes de la naturaleza y aplica las leyes de la naturaleza para la técnica y para el progreso. Pero ningún hombre puede romper una ley de la naturaleza. El único que puede romper las leyes de la naturaleza es Dios, que es el que las ha hecho.